Aumenta la tensión y la preocupación a través de todo el país. Con los minutos contados, legisladores logran una suspensión que por ahora evita el colapso económico de Estados Unidos, pero que en cualquier momento podría cambiar. Estamos en Washington con los últimos detalles. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Las últimas horas han sido difíciles en el Congreso, donde continúa librándose una batalla para mantener abierto el gobierno de este país. Estados Unidos se asoma a un abismo económico. Si no encuentra la manera de aprobar medidas cruciales para el futuro del país, podría ser las consecuencias negativas. Desde Washington, Alfredo Miranda. El reloj marca el inexorable paso del tiempo, mientras en el Congreso se extreman las posibilidades políticas para detener la amenaza del cierre de gobierno que podría ocurrir en poco más de 24 horas. El liderazgo del Senado presentó una resolución de continuidad. Mantendremos el gobierno abierto hasta el 3 de diciembre de este año y evitaremos un innecesario y peligroso cierre del gobierno y suspenderá el techo de la deuda hasta diciembre. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley con 218 votos demócratas y un solo voto republicano. Ahora debe ser enviada al Senado, donde la votación podría ocurrir entre hoy y mañana. De no aprobarse, tendría graves consecuencias. Los que son aposentados no recibirían su cheque de seguro social. Muchos de los que dependen del gobierno, los empleados federales, los militares, las diferentes policías, desde la FBI a la Policía de la Frontera, no serían pagados. Y contratistas no recibirían su dinero. La agenda de la administración Biden y la continuidad del funcionamiento gubernamental están en juego. El presidente se reunió nuevamente con el liderazgo demócrata en la Casa Blanca, mientras los republicanos se alinean en una campaña para hacer fracasar otras medidas como la infraestructura y el paquete de reconciliación presupuestaria. Los republicanos están pensando a las elecciones del año próximo. En ese sentido, están intentando de crear más problemas que puedan para los demócratas, y que los demócratas no tengan éxito, y que puedan ser acusados de crear una crisis económica en el país con el cierre del gobierno. La urgencia y la tensión política que se vive en Washington ha obligado al presidente a cambiar su agenda y cancelar su viaje a Chicago. A poco más de 24 horas del plazo fatídico, nada se da por descontado. La situación de crisis política continuará en tanto y cuanto no se conozca el resultado de la votación, la misma que podría darse en las próximas horas. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. El responsable del Estado Mayor junto de Ejército ha defendido las llamadas que supuestamente hizo China. El general Mark Milley dijo en una audiencia en el Congreso que las dos conversaciones telefónicas con su homólogo chino fueron para informarle que la administración Trump no tenía planes de un ataque en contra de ellos. Fueron escuchadas además por el secretario de Defensa, Mark Spear. Y la ciudad de Los Ángeles, en California, busca implementar una de las medidas sanitarias más estrictas del país en medio del aumento de contagios y hospitalizaciones, al igual que muertes, especialmente entre quienes no están vacunados. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. Dayanis, buenas noches, adelante. Buenas noches, José. Pues te cuento que este mandato requeriría que las personas elegibles para recibir la inyección contra el coronavirus muestren su prueba de vacunación, ya sea digital o impresa, para ingresar a cualquier establecimiento público de alimentos en el condado de Los Ángeles. Tendrán que comprobar por lo menos una dosis para poder acceder a lugares cerrados, por ejemplo, un cine, gimnasio, restaurantes y salones de belleza. De acuerdo a la presidenta del Consejo de Los Ángeles, Nury Martínez, así como para otros funcionarios públicos y de salud, esta drástica medida es necesaria, ya que todavía un gran número de personas no están inmunizadas contra el coronavirus. Tenemos 3 vacunas que son seguras y efectivas, y más de 66% de los residentes del condado ya han recibido la vacuna. Pero también tenemos muchos residentes todavía que no pueden vacunarse, y ellos son los menores niños de 12 años.
Para Carol, un comprobante de vacunación para salir a divertirse, quizás a comer o hasta visitar un gimnasio es una práctica simple y efectiva que evitará que muchas personas terminen en un hospital. Trabajo en el hospital, soy terapeuta respiratoria y desgraciadamente todos los pacientes que están llegando ahorita lo llevamos en intensivo porque no están vacunados. Sin embargo, hay quienes creen que imponer esta medida impactará mucho más a los negocios. Para los dueños de restaurantes, porque van saliendo apenas de la pandemia, del problema anterior y volver otra vez, sería difícil para ellos volverse a recuperar si esto pasara. Que mucha gente no se quiere vacunar. Nos están forzando a hacer cosas que ni sabemos que nos están metiendo en nuestro cuerpo. No obstante, la estricta medida no exigirá comprobante de vacunación a quienes por problemas de salud o religión no pueden inocularse contra el coronavirus. Esto ya no es algo que podemos negociar. El riesgo es muy alto. José, la votación para este mandato de comprobante de vacunación para lugares públicos se pospuso para la próxima semana. En eso, debido a que es una controversia muy grande, aún así se espera que sea aprobada la próxima semana y estará vigente para partir del 4 de noviembre. Estaremos al pendiente. Gracias, Dayana. Y en otra información, la Liga Nacional de Baloncesto, la NBA, anunció esta tarde que van a retener los salarios de los jugadores no vacunados. Si bien la Liga no ha exigido las vacunas, algunas ciudades donde opera requiere la dosis en estadios, por ejemplo, en arenas, por lo que no se permitirá que los no inyectados ingresen a la cancha del baloncesto. Por ahora, 90% de los jugadores de la NBA ya están inmunizados, sin embargo, algunos no han aclarado aún si recibieron o no la vacuna. Y las redes sociales inician una campaña en contra de la desinformación de las vacunas del COVID-19. Llaman a no creer en todo lo que se publica y lanzan urgentes advertencias sobre las teorías de conspiración. Desde Nueva York, Ángela González, con más información. Información sin base médica y contraria a lo que dicen los expertos sobre las vacunas contra el COVID-19 circulan libremente en la plataforma de videos de Internet YouTube y tiene convencidas a personas como Juana de que los que están en sí contaminados por la vacuna son la gente que ya se la pusieron. Ellos están acusando a la gente que no se la han puesto. En sí, los que están hoy en día enfermos son los que tienen la vacuna. Es por eso que la división de Alphabet Inc., Google, anunció que su política contra la desinformación se extenderá al contenido de las vacunas que cuestionen las inyecciones aprobadas médicamente, que publiquen que son peligrosas o que conlleven a problemas como el autismo o afirmaciones más extremas como las que encontró Piqué, quien apoya la medida. Le dicen que la vacuna se mata, el Bill Gates tiene un chip. Yo no sé cómo puede tener un chip y cómo se puede matar. Tanta gente, más de 390 millones de personas han cogido la vacuna en todo el mundo. Inundados de contenido negativo sin base científica, muchos ya ni saben por qué no se quieren vacunar. ¿Tú ya te vacunaste? No. Y cuéntame cuál es la razón por la que no estás en desacuerdo con la vacuna. No sé. Hace un año YouTube prohibió al menos 130.000 videos que criticaban las vacunas contra el COVID-19, pero estos volvieron a la luz pública cambiando su lenguaje y desde febrero de 2020 ha retirado más de 1 millón de videos. Pese a la nueva medida, el contenido en contra de la vacuna con testimonios personales y discusiones, por ejemplo, seguirá permitido, aún sin bases científicas. Y es que este canal ha sido presionado por las políticas de manejo de información sobre la salud que han implementado otras plataformas como Facebook y Twitter. Sin embargo, políticos de derecha ya lo han acusado de querer censurar la libertad de expresión. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. En otras noticias, estallan sangrientas peleas con cuchillos dentro de una escuela en Maryland. Hay varios heridos. 7 estudiantes de la secundaria de Annapolis fueron arrestados y 2 hospitalizados. Después de que la policía respondiera a múltiples riñas entre alumnos, la escuela fue inmediatamente rodeada por las autoridades, mientras los padres de familia eran informados del cierre del centro escolar. Y el suicidio, el principal sospechoso de la desaparición de Milla Marcano, hizo que la investigación tomase un nuevo rumbo. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos tiene las reacciones de los familiares de la joven latina y lo último que se sabe de la investigación.
Milla Marcano planeaba reunirse con su familia en Fort Lauderdale, en Florida. El pasado viernes, Marcano tomaría un vuelo hacia donde viven sus padres, pero nunca lo hizo. Al no tener noticias de ella, viajaron a Orlando y encontraron desorden en su departamento y sangre en una almohada. Armando Caballero, un trabajador de mantenimiento en el complejo donde vivía la joven, era el principal sospechoso de la desaparición de la estudiante de 19 años. Y ahora, la investigación se complica. Armando Caballero fue encontrado muerto en un complejo de apartamentos del condado de Seminole. Aparentemente, él se provocó la muerte. La policía está investigando el vehículo del sospechoso en busca de pistas. En su búsqueda, algunos de los familiares de la joven se llegaron a encontrar de frente con Armando Caballero, que usó una llave maestra para entrar al apartamento de la joven. Estaba esa porquería saliendo del apartamento de ella. Y ahí lo cogimos y ese señor se veía asustado. Enseguida nos preguntó que si estamos buscando por Mía. Son las 3:30 de la noche. ¿Un tipo de mantenimiento? Tras el aparente suicidio del sospechoso de 27 años, la familia está desesperada. Confiaban en dar con él para que pudiera confesar el paradero de Milla. Nosotros estábamos que lo quería encontrar, para él decirnos dónde la puso o qué hizo con ella. Los vecinos se han movilizado por toda la zona de Orlando para encontrar alguna pista. Por favor, ayúdanos a encontrar a mi princesa. La queremos mucho. Por favor. La policía seguirá intensificando los esfuerzos para encontrar a Milla Marcano, pero saben que la colaboración ciudadana ahora será clave para descifrar las claves de su desaparición. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. En otras noticias, un policía novato del estado de California es el protagonista de un rescate prácticamente de película. En estas imágenes de las cámaras de un camión de bomberos grabaron la terrible escena. A la orilla de una autopista se encuentra un auto en llamas y sin pensarlo dos veces, como usted puede ver, el policía latino se acerca y salva a una persona de prácticamente morir carbonizada. Después la arrastra hasta donde lo están los paramédicos para atenderla. El acto del agente ha sido calificado como un acto heroico. Una breve pausa y regresamos. La falta de pilotos comerciales es una crisis que podría afectar a millones de estadounidenses. Si usted está planeando viajar por avión los días festivos, prepárase. Hay una escasez de pilotos comerciales que obligaría a las aerolíneas a cancelar sus vuelos. Además, están ya ocurriendo despidos masivos del personal. Araceli Solís nos explica. Las líneas aéreas de Estados Unidos se preparan para su mayor crisis, la escasez de pilotos comerciales. El país enfrenta un déficit debido a varias razones, entre ellas la oleada de jubilaciones generada por el COVID-19 y el posible despido de miles de empleados por no cumplir con el mandato de vacunas. En United Airlines podrían ser casi 600 quienes aún podrían salvar sus empleos si se vacunan. La aerolínea también dijo que otros 2,000 trabajadores pidieron una extensión por razones religiosas. Los primeros en reaccionar fueron los sindicatos de las líneas aéreas más grandes del país, después de que se supo que aproximadamente 4,200 de los 14,000 pilotos no están vacunados y se oponen al mandato federal de vacunas de la administración de Joe Biden. Creemos que este mandato será removido. No tenemos todos los detalles aún y confiamos en que debido al periodo vacacional en puerta, las autoridades reconsideren esta decisión. El sindicato Allied Pilots Association, que representa a 15,000 pilotos de American Airlines, envió una carta a la Casa Blanca y el Congreso pidiendo reconsiderar esta medida, ya que se verán obligados a ofrecer licencia temporal sin goce de sueldo y hasta el despido masivo. Ahora mismo la empresa está incentivando a nuestros trabajadores a aplicarse la vacuna y cumplir con esta medida. Araceli Solís, cierre de edición. La propuesta demócrata para dar ciudadanía a millones de indocumentados vuelve a ser rechazada. La principal asesora del Senado, Elizabeth McDonough, desestimó por segunda vez el plan incluido en el programa de reconciliación del presupuesto para el año próximo, pero los demócratas no piensan quedarse de brazos cruzados. Aseguran que preparan otro proyecto para proteger a los inmigrantes de la deportación y también otorgarse un permiso de trabajo. Y después de la liberación de miles de haitianos en Estados Unidos, el estado de la Florida demandó a la administración del presidente Joe Biden. El principal argumento es que la política migratoria de atrapar y liberar obligaría a ese estado a incurrir en gastos de millones de dólares para atender a los indocumentados. El gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, pide que sean reinstauradas las políticas del gobierno
de Donald Trump. Una pequeña pausa, regresamos con más información, sigan con nosotros. Aumenta la crisis humanitaria al sur de la República Mexicana. Entérese qué se hace para aliviar la pena de miles de migrantes. La intensa búsqueda de Gaby Petito ayudó a descubrir los restos de un hombre desaparecido. El cuerpo sin vida de Robert Lori, de 46 años, un padre de Texas, fue encontrado en el Bosque Nacional en Wyoming, a unas 40 millas de donde se localizó el cuerpo de la joven asesinada. Lori fue visto por última vez en un video el pasado 19 de agosto en un restaurante en el Parque Teton. Y en Tapachula, frontera con Guatemala, ya se vive otra crisis migratoria que ha colapsado los albergues. El gobierno está tomando acción con nuevos esfuerzos para atender las peticiones de asilo. María Teresa Sarabia nos tiene más información. Alrededor de unos 1,000 migrantes varados en el municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, acudieron en masa para solicitar asilo en el Estadio Olímpico de la ciudad, habilitado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Puedes realizar una denuncia porque es un fraude. Entre ellos estaba Chenet, de 38 años, un migrante de Haití que no dio su apellido y quien ya sufrió su primer estafa en México. Dice que pagó unos $300 a alguien en Tapachula para garantizar una cita, pero acaba de enterarse que era fraudulenta. Yo quiero una cita para mi familia. ¿Cuántos vienen en tu familia? ¿Cuántos son? Son 4. ¿Y te dijeron que no hay ahorita de momento? Dice que no hay de ese momento, va a no cita. Las autoridades de Migración de México aseguran tener la capacidad de recibir hasta unos 2,000 migrantes diarios durante 4 semanas y de lunes a viernes, con el fin de evitar aglomeraciones en las actuales oficinas donde se atienden estos casos, con la intención de agilizar así los trámites que por lo general duran meses, aumentando la desesperación de los extranjeros sin trabajo ni dinero para poder vivir. Entre los haitianos se encontraba Alejandra García, una hondureña que viaja con su hermana y sus hijos. Planeaban llegar a la frontera de Estados Unidos, pero cambiaron de parecer y ahora buscan quedarse en México. Pero tramitar la visa será un largo camino. Venimos por esto, por lo de las citas, pero resulta que solamente los que tienen cita se van a ser atendidos y los darán el nuevo aviso a los que no tenemos cita. María Teresa Sarabia, cierre de edición. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la violencia desatada en las marchas a favor del aborto. Grupos feministas realizaron destrozos en la Ciudad de México y en otros estados del país. Por lo menos 27 mujeres policías resultaron heridas. Las manifestaciones estallaron después de que la Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila. Según López Obrador, la derecha estaría detrás de estas violentas protestas. Y en pleno siglo XXI, la esclavitud continúa en Guatemala. Los explotadores recorren las zonas indígenas para llevarse a niñas a las que obligan a trabajar y a prostituirse. Nuestro corresponsal José Flores nos presenta una realidad muy terrible. Por lo menos 12 menores de edad de descendencia indígena fueron rescatadas en las últimas horas en Guatemala, luego de que se comprobó que eran explotadas laboralmente en tortillerías y en tiendas, donde trabajaban hasta 14 horas diarias, recibían una mala paga y dormían en el mismo lugar donde trabajaban. Lo que implicaría generar, no solo evitar que la niña siga laborando en esas condiciones, sino que darle una oportunidad, ¿va? Porque no es normal que un niño trabaje. Las autoridades determinaron que los dueños de las tortillerías y las tiendas se dedicaban a reclutar a las menores de edad en sus pueblos donde prevalece la pobreza y les ofrecían trabajos especiales domésticos para que pudieran ganar dinero y así ayudaran a sus padres. Pero cuando ya estaban en la ciudad capital, las obligaban a trabajar en condiciones infrahumanas y deplorables. Sí, desgraciadamente la mujer desde tiempos ancestrales ha sufrido mucho vejamen. Porque a veces depende de los padres que los descuidan, los mandan a trabajar y como le digo, abunda mucha la delincuencia. También se conoció el caso de varias menores que fueron trasladadas a la ciudad capital con el ofrecimiento de trabajar como empleadas domésticas, pero luego fueron llevadas a un bar para que ejercieran la prostitución bajo amenazas de muerte.
Debido a la precaria situación económica por la que atraviesan muchas familias, algunos padres de familia se han visto en la obligación de dar en alquiler a sus propios hijos a los delincuentes, quienes lamentablemente luego los explotan laboral y sexualmente. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Un breve corte comercial y tenemos más información. Los invitamos a que se queden con nosotros. Tristemente, gran parte de futuras generaciones nunca van a conocer a decenas de especies de animales extintos. Estados Unidos ha declarado este miércoles como desaparecidas a 23 tipos de aves, peces y otras especies. Entre ellas, ese pájaro que usted ve es el pájaro carpintero de pico de marfil, que inspiró una caricatura muy conocida y un cómic también conocido como el nombre de El pájaro loco. Los científicos advierten que el cambio climático es el responsable de la desaparición de todas estas especies de animales. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt.